América está marcada por uno de los capítulos más dolorosos de la humanidad, el desarraigo y la extracción forzada de millones de hombres y mujeres de los pueblos de África, trasladados a lo largo y ancho de todo el continente americano como mano de obra esclava bajo condiciones inhumanas. Pero el cuerpo encadenado nunca pudo aprisionar el espíritu. Durante generaciones, contra todo el pronóstico, esos pueblos mantuvieron vivas sus costumbres, sus cantos y su fe. Una resistencia cultural que viajó en la memoria y en la sangre de la América toda. Mi nombre es Daniel Cabarca Reyes, Palenque, Zulú, Bantú, Luango, Congo, Carabalí, Masái, etcétera, etcétera. Nos encontramos aquí en el sector Casablanca, Gramovén, Catia, Nueva Esparta. Bueno, ¿cómo influyó el barrio en mí? En lo que hoy en día puedo compartir como artista. Fue cierto acontecimiento en esa época cuando mis padres comenzaron a vivir aquí. Entonces mi papá era un músico empírico, pues, y fue uno de los primeros músicos en Venezuela en hacer una agrupación colombiana aquí con los ritmos afrocolombianos, pues, porque se escuchaba era el vallenato. Incluso llegó a grabar también un long play en vallenato aquí. Pero la influencia en mí la tuve con él y el entorno. El entorno no fue muy agradable porque nos trataban siempre a nosotros como extranjeros. Como extranjeros simplemente, llanamente, porque mis padres eran colombianos. Entonces fui creciendo también con eso en la mente y la inquietud de ser músico. Me fui formando y dije dentro de mí, bueno, si esto es lo que yo encuentro aquí en mi entorno, en el barrio, lo que hay que enseñarle la cultura afro-venezolana, para que vean que no solamente los hijos de inmigrantes son lo que ellos quieren ver que sean, pues. Y entonces ahí empezamos nosotros a hacer la agrupación. Bueno, aquí rompíamos la soya y todo cada rato. Esto era un desorden total, porque no teníamos instrumentos. Yo tocaba en la barriga, me daba golpe en la barriga porque no tenía instrumentos, o en el piso, donde fuera plano. Y comenzamos nosotros a hacer la agrupación. En realidad fue en la escuela fue la primera agrupación que tuvimos, y estando en quinto, sexto, con un compañero llamado César Lunar, un desordenado, pero él no tocaba, pero siempre estaba ahí alegrando la cosa. Y ahí fue la primera agrupación, que salimos a tocar en otra escuelita por aquí en Propatria. Y bueno, llegamos a lo que hoy en día estamos, pues. Empecé a enseñar a la comunidad, a mostrarle lo que tenía Venezuela, porque una cosa era que ellos nos criticaban a nosotros, pero tampoco conocían su cultura. Entonces me vi la necesidad de aprender y enseñarle a ellos y compenetrarme con ellos y ellos compenetrarse con nosotros. Ito Cuilali, ito Cuñengue, ito Cuchacato, ito Culole, ito Cuchaino, ito Cupuma, ito Cupopilio, ito Cupapa, ito Cuilali, ito Cuilali, allá los mangantes, allá varios arriba, allá varios abajo, ito Cuilali, ito Cuilali. Bueno, bien, ¿cómo nace este nombre artístico? También una historia un poquito larga, pero se lo voy a resumir. Mi familia viene del pueblo Palenque, el primer pueblo libre de América. Fue fundado por africanos, en ese entonces totalmente por africanos.
conservaron una lengua autóctona y la conservan todavía allá en ese pueblo. Eso queda en Cartagena, al norte de Cartagena queda ese pueblo. Pueblo pequeño, como decía Barlovento, pero un poco más pequeño. Cuando pequeño lo conocí, estando como de 5 años, y era la pura África total. África total, que me identifiqué rapidito con ese pueblo que, bueno, pues no quería ni venirme, ni salir de ahí cada vez que iba para allá cuando salía de vacaciones. Y ese nombre artístico, ya tomando referencia de los estudios, comprendí que Palenque fue fundado por Congo, había gente de Carabalí, Bantú, y entonces como en el, digamos, en el trayecto del África hacia América, podían pasar muchas cosas. Se podían ligar Congo con Carabalí, Carabalí con Bantú, todas esas etnias que traían para acá. Entonces, bueno, yo me decidí, bueno, como ya yo soy descendiente de esa diáspora, en mi sangre corre toda esa gente. Entonces decidí llamarme prácticamente por el África completa. Cuando nosotros tocamos en Katia, estamos repitiendo los mismos códigos de libertad que usaban nuestros ancestros en el África. Ahora, ¿en qué momento comienza esa inquietud por la música? En mí. Mira, eso prácticamente viene desde que uno nace. Te lo digo porque en verdad, cuando yo vi la primera vez a mi papá y mis tíos, ya tenemos menos conocimiento de cierta edad, como 4 o 5 años. Aquí ellos tocaban con un tobo y eso sonaba tan bonito y los cantos, que me identifiqué mucho con ese ritmo, pues afro, para englobarlo todo, lo afro-venezolano y lo afro-colombiano. Pero primero comencé a escuchar lo afro-colombiano, estando aquí, pues, pequeñito. Y después, bueno, cuando ya mi mamá nos llevó para Colombia, debido a la situación que ella estaba pasando por aquí, tuve también oportunidad de ver allá directamente cómo eran los tambores como tal, pues, pero no tenía uno. Nunca había tocado un tambor. Al llegar aquí, que comienzo a estudiar, bueno, seguí el estudio aquí en la Escuela Nueva Esparta. Allí empezó más grande la inquietud cuando nos comenzaron a dar música. Había una sección de música en ese entonces. No me recuerdo cómo se llamaba el profesor, muy bueno. Y ahí empezamos nosotros ahí de más o menos decir, ya teníamos como 10, 11 años, a 12. De ahí sí es verdad, fue que empezamos a meternos en la música como tal. Mis hermanos y yo comenzamos a darle a los tobos, pues, porque era puro tobo que teníamos. Y ahí fue creciendo, la cuestión fue creciendo también. Pasé a formar una agrupación de vallenato, la primera que se puede decir formal. Yo tenía 14 años, imagínate, ya tocaba la tumbadora. Tocaba la tumbadora a mi manera, pero la tocaba y a la gente le gustó y me llevaron, pues, me llevaban a tocar en las noches con permiso de mi mamá y papá. Y ahí me gustaba mucho este instrumento, la tumbadora. Mi papá también lo tocaba. Pero al pasar los años me di cuenta que yo veía, pero todo el mundo quiere, sobre todo aquí en Venezuela, pues querían tocar la salsa, lo que se veía, salsa y salsa. Yo dije, pero ¿y lo autóctono nosotros dónde está? ¿Dónde está? Eso que no. Decidí apartarme un poco de los géneros latinos y me metí a estudiar en la Fundación Bigot. Ahí comencé
verdaderamente mi estudio. Ya eso fue tardío, ya había salido de la Marina y todo, como a los 18 años, 19 años. Comencé a decir, entre 19 y 20 años, por ahí, tarde. Comencé en verdad a tomar lo que sí me gustaba, lo que eran los tambores afro. ¿Y de dónde nació la necesidad de abrazar los géneros afro? Bueno, primero porque en lo afro hay similitudes, ¿no? Es una misma célula rítmica, se puede decir. Tanto en los cantos, en la ejecución. Lo que pasa es que hay veces ejecución que se ejecuta con palitos. El mismo ritmo tú lo puedes hacer con la mano en otras regiones y así sucesivamente. Y ahí me nació esa necesidad, primero, de demostrar que somos dos países hermanos. Encuentro de dos culturas aquí en el barrio, en el sector. Y la otra, la necesidad de enseñar. Más que todo, quería enseñar bastante y aprender, pero primero aprender y enseñar a la comunidad. Entonces, esa fue mi mayor necesidad ¿verdad? De abrazar la música afro como hoy en día la tengo, pues, y la llevo. Ahora, ¿qué he descubierto en ese viaje cultural? Que somos una misma raíz, simple y llanamente. Lo que cambia es la región, muchas veces el color de piel en cierta forma. Uno más claro, otro más oscuro, otro verde, pero es lo mismo, y eso hasta en la comida, lo gastronómico, somos parecidos. Entonces, ese viaje cultural me llevó a llenarme más de sabiduría al respecto a la cultura afro-venezolana y afrocolombiana. ¿Cuántos años tengo ya en mantener esta cultura africana? Mira, voy a echar un cálculo, pero ya debo estar pisando los 40 años. Sí, porque empezamos bien temprano. Lo que pasa es que no lo habíamos dado una formación o digamos no habíamos puesto serio pues en lo que formara la agrupación, pero sí hace más, sí, como 40 años más o menos. Estoy activo con una agrupación llamada Benelengue, que es la que formamos aquí en el barrio, en el sector. Y Palenque Son Caribe, otra agrupación que también formé estando ya en la Fundación Vigor. Hice parte de muchas, otras más agrupaciones. Sabor y Swing, que era aquí del barrio, que me dio la oportunidad de tocar salsa con ellos. Otra agrupación, ya muchas agrupaciones que me llamaban a tocar como colaboración y bueno, y ahí estaba yo presente cuando me necesitaba. Como cosa mataba la tortuga bajo del agua.
también son muchos aportes que podemos hacer, ¿no? Y uno de esos aportes que yo pude hacer junto con varios compañeros fue hacer varios documentales respecto a la ejecución y fabricación y origen del tambor. Fue uno de los documentales que, gracias a Dios, Conatel nos apoyó bastante en eso, en 12 ciudades diferentes de Venezuela, para que los niños también tengan conocimiento de cómo se ejecuta, en qué región se toca de tal manera, qué madera se utiliza. Y respecto a mi avance cultural y en conocimiento, hice una tesis sobre la diáspora africana, y fue una tesis bastante fuerte, ¿no? Porque era lo cultural con lo político. Y muchas personas creían que yo no lo podía hacer, y lo logré. Gracias a Dios también lo logré. Y ante todo, bueno, quisiera despedirme dándole gracias a ustedes por apoyarme y por esta entrevista también, para compartir el conocimiento que el conocimiento es como un libro, que hay que conservarlo, seguir enseñando a la nueva generación que viene, que no se pierda la cultura venezolana ni afrocolombiana, porque es el momento que ellos también conozcan que en Colombia también hay tambores, no solamente la música que nos venden lo comercial, ¿no? Y que la música venezolana, eso sí quisiera yo, se escuche en todo el mundo. Y por eso nos llamamos así: Zulú, Bantú, Luango, Congo, Carabalí, Linyanti, etc. No son solo palabras bonitas, son nuestras raíces. Mi misión es que el muchacho que hoy nace en Caracas sepa que su historia no empezó en la esquina, sino al otro lado del océano, y que hoy camina con el orgullo de un rey africano. De las profundidades del África indómita hasta las tierras de la América Morena, el viaje no solo cruzó un océano, transportó el espíritu. Lo que las cadenas pretendieron callar, el tambor lo mantuvo vivo. En cada latido, en cada canto de resistencia, viaja una herencia que se niega a ser olvidada. Una historia de arraigo que sembró sus raíces en este suelo para transformarlo para siempre.